10 de la mañana con 45 minutos en todo el país. Estamos en vivo y ya le damos la bienvenida a Mauricio Álvarez de la Asociación Civil Coendú, que es la conservación de especies nativas del Uruguay. Mauricio, buen día, bienvenido a la mañana del 11. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, con mucho gusto. Hablar de este proyecto de ley que aprobó diputados por unanimidad que declara a especie protegida al venado de campo. ¿Qué significa eso? Correcto, es un proyecto de ley con un único artículo muy corto, impulsado por el diputado justamente de Maldonado, Antonini, perdón, que, que declara a esta especie como especie protegida por ley. En realidad es una especie que ya estaba protegida. En Uruguay tenemos la ley de fauna que protege absolutamente a todas las especies, pero deja la puerta abierta que vía decreto alguna se vaya a esa protección. En este caso, el venado de campo también había sido declarado monumento natural en el año 1985, pero también por decreto. Entonces, lo que hace esta ley en cierta forma es le da más fuerza a que ahora, en lo que respecta a esta especie, no pueda un decreto quizás quitarle esa protección que hoy tiene. Y a su vez, creo que lo principal, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que pone sobre la mesa, a mí me encantó haber estado ahí en las barras cuando se da la discusión, y pone en la mesa con cierta fuerza, se dio bastante intercambio, el tema ambiental y la protección de una especie, pero no una especie en sí mismo, sino como lo que representan, una especie que hubieron millones de ejemplares en Uruguay este, hace un siglo atrás, por ejemplo, y que hoy queda muy reducida a un núcleo de poco más de 1000 ejemplares. Ahora, ¿cuál es la diferencia respecto a la ley de fauna que está vigente y esta ley que se acaba de aprobar respecto al venado? Claro, como dije, la ley de fauna tiene una prohibición o una protección absoluta a todas las especies silvestres, a todas, Mm. al venado, incluso Incluido a el las venado. exóticas, ¿no? Incluido, o sea, todas. En realidad habla de vertebrados de todas las especies silvestres. Y, Pero artículo siguiente habilita al Poder Ejecutivo a, por ejemplo, hacer un manejo vía caza de esas especies. Por lo cual, lo que cambia es eso. Hoy ¿qué en es eso? día, Un manejo mañana vía... cambian. ¿Qué vendría a ser un manejo vía casta? No entendimos. No, no, por ejemplo, si querés hacer un manejo turístico o de control, lo que sea, podés habilitar la casa, supuestamente bajo Ajá. fundado informe técnico, debería haber informe técnico, no los hay, pero también eso muestra la gravedad de esa puerta abierta, porque vamos a hacer un caso utópico, ¿no? Mañana un presidente, ¿no?, cazador o un ministro cazador que le encante y le encanta, y no sé, y tenga ganas de quizás matar venados, puede vía decreto hoy, antes de que esta ley salga, habilitar al venado de campo. Digo, no debería, alguien va a decir, no, no debería porque tendría que haber un informe técnico. Y la respuesta es, hay 21 especies que se pueden cazar y no tienen informe técnico, y como quizás ustedes ya supieron y sabrieron, tenemos el caso de los patos, que con un informe técnico que dice que no se pueden cazar por 5 años, informe contratado por el propio ministerio, el Estado igual permite la caza de pato. Entonces, esa es la importancia de esta ley, porque ahora al estar, cuando la apruebe el Senado, ¿no? Al estar en ley, ya no, el Ejecutivo de turno no va a poder tener esa libertad de, por decirlo así, jugar con la conservación de las especies. Ahora, de alguna manera queda exceptuado en el marco de las características de la ley de fauna el venado de campo, pero habría otras especies que también tendrían esa ventana abierta. Todas, hoy en día todas tienen la ventana abierta, excepto el venado de campo, como te digo, y eso es uno de los reclamos que nosotros estamos haciendo. Hicimos ahora principalmente por los patos, por lo que acabo de decir, que es muy fuerte, ¿no? Que el Estado contrate un informe técnico que no había y que haga lo contrario al informe técnico que contrató, cuando la ley justamente, la ventana esa, ¿no? Tú le llamas ventana, yo le llamo puerta, pero estamos hablando de lo mismo. Esa ventana exige un informe técnico. Entonces, claro, acá el venado queda resguardado, pero obviamente todo el resto de las especies, algunas en grave peligro también, como puede ser el cardenal amarillo, ¿no? Muy, muy tenido en jaula, muy cazado justamente con fines de comercializarlo, pero es algo ilegal. Y así otras especies, como puede ser el sapito de Darwin, con problemas también por nuestra urbanización costera. Ahora uno puede pensar, ¿y por qué no se... claro que eso no tiene que ver con Endú, sino el sistema político. ¿Por qué no se presentan proyectos que también protejan de la misma manera a las otras especies y esas puertas y ventanas queden cerradas?
Bueno, ayer me lo preguntaba un socio ayer y yo le dije, lo voy a nombrar a Luis y le digo, si se hubiesen incluido más especies, no hubiese salido este decreto. Eso hay que decirlo, ¿no? Este decreto sale porque es una especie, se bien fundamentó, pero obviamente recuerden que acá hay intereses, recuerden que nuestro actual presidente es cazador. Nuestro anterior presidente, Tabaré Vázquez, aunque no se lo hizo público, también cazaba. Entonces, es muy difícil que vos mañana, lo que estás diciendo, que se protejan todas, ¿no? O sea, Pero esto es a gusto del presidente de turno, digo, una cuestión media arbitraria, ¿no? no es a gusto, pero sí incide, ¿no? O sea, Bueno, recordemos el decreto del año pasado de la llamada casa nocturna que vino, me lo dijo el presidente, ojo a ojo, o sea, fue honesto en eso, de que él cazaba y que había venido a través de unos conocidos de él que hablaron, o sea, no hay una incidencia, vamos a ser sinceros, recordemos el tema de Tabaré Vázquez con el cigarrillo. ¿O acaso si hubiese sido otro presidente hubiese hecho todo lo que él hizo para la prohibición del tabaco? O sea, hay poder en el presidente de turno y también tiene sus preferencias ojalá mañana tengamos un presidente ultraconservacionista que respete y quiere la naturaleza de una forma fuerte para que justamente aplique eso, ¿no? la verdad me llama la atención esto de que haya de repente cuestiones que tienen que ver con los intereses personales de un mandatario que como le gusta cazar, no impulsa protecciones de las especies que de repente están en riesgo de extinción. O sea, me suena Y, bastante arbitrario, no sé, de mirar por lo que a mí me interesa y lo que a mí me gusta. Y como a mí me gusta, no me voy a endurecer con esto y después el otro que venga, si aparece uno que no le guste, bueno, que lo endurezca a él, pero yo lo dejo libre como para poder disfrutar y sacarme las ganas de lo que a mí me gusta, ¿no? Un poco como hacía el rey Juan Carlos, ¿no? Que andaba de cacería allí de especies exóticas, se sí. sacaba fotos y terminaron escarneándolo públicamente. Pero bueno, en definitiva, así están planteadas las cosas. ¿Hay posibilidades de que desde Coendú o desde otra ONG o asociación civil ambientalista, animalista, planteen a algún legislador, al propio diputado Antonini, de repente, de aunque sea intentar esto mismo con otras especies? Mirá, nosotros ahora estamos en un proceso, hicimos una petición por el tema de los patos, que va a ser un primer paso, estamos seguros que eso se va a lograr. Si no se logra en la forma petición, que fue lo que hicimos, tenemos plazo hasta el 30, que es la fecha donde se renueva automáticamente el decreto, vamos a ir por otras vías. Creo que la forma es presión social, tú hablaste de organizaciones, ¿no? Conservacionistas, nombraste animalistas, el animalismo también tiene un peso fuerte. Quizás es una palabra que a muchos no gusten, pero podríamos decir que la empatía hacia los animales, ¿no? O sea, donde, por supuesto, muchos lo usamos como fuente de alimento, pero también puede haber un uso más empático de esa fuente de alimentos y quizás no hoy como hay un uso de diversión hasta en el sufrimiento, ¿no? Porque hemos visto acá, estamos hablando de caza, pero también ha habido juegos y que generan mucho sufrimiento a los animales. Yo creo que hay una presión social que puede ejercer esto, más allá de lo que tú dijiste al principio, que no se malinterprete. Yo lo que digo es que quizás los intereses o las prioridades de un presidente pueden incidir en poner foco o quitar foco hacia la conservación. Y lo otro, como para cerrarte de este tema, es que, bueno, por vía legal creo que se puede hacer, porque yo creo que la ley no está mal, la ley de fauna no está mal, o sea, si la ley de fauna estuviera bien aplicada, esta ley del venado de campo no hubiese sido necesaria, porque si la ley de fauna estuviera bien aplicada, esas ventanas que hablamos de excepciones tendrían que ser bajo un fundado informe técnico. Y como te digo, no habría muchos, hoy en día muchas especies las que se puede cazar no se podrían cazar porque no habría un informe técnico que lo dijera. Ahora, en este país pasa muchas veces que se va en lo ambiental contra la Constitución y no pasa nada. Y en este caso también se demuestra que se va contra una ley como la ley de fauna, permitiendo cazar especies que no tienen un informe técnico y no pasa nada. O sea, ¿quién controla el Estado? Y terminamos siendo la sociedad civil y con herramientas quizás débiles desde nuestro lado. Entonces, creo que se puede lograr con la presión social y con herramientas jurídicas que, bueno, alguna organización, seamos nosotros o quien sea, tendría en algún momento que llevarlo adelante. Y aclaro por las dudas que esto no es un tema de este gobierno, esto de la falta de informe técnico, ¿no?
de todos los gobiernos que han estado hacia atrás y seguramente del que venga también. Sí, sí, ni que hablar. Pero bueno, en definitiva, si algún día cambio de opinión, me dedico a la política y llego a ser presidente de la República, quiero que sepan que va a haber asado gratis para todo el mundo, porque me gusta el asado. Bueno, Y como me gustan los autos, cualquiera va a poder agarrar el auto que ande por ahí por la calle, que te gusta, te puedes subir y te puedes ir, porque como a mí me gustan, bueno, hago la vista gorda a los que choreen autos o coman asado gratis. Un poco de ironía, lo aclaro por las sí, dudas sí. en mi Había un comentario. Camaro estacionado ayer, me subo entonces la próxima vez. Mauricio, ¿cómo miran ustedes toda esta cuestión de los fenómenos climáticos, de la acción humana sobre la naturaleza, dañando espacios, ecosistemas, hábitats? Bueno, el otro día vimos aquí lo que fue el incendio en la Laguna del Diario, que algunos entendidos hablan de un desastre ecológico importante. ¿Cómo ven ustedes el mapa del Uruguay con todo lo que está pasando? ¿No? Que siempre en el fondo la culpa es del ser humano, pero hay cosas que son externas y hay cosas que son propias. ¿Cómo miran ustedes desde el punto de vista animalista, ambiental? Sí, mirá, es un tema muy variado, lo hemos conversado, pero capaz que más que nosotros te dar una opinión más personal para quizás no decir algo que algún compañero pueda pensar distinto. Ujú. Yo comparto totalmente contigo lo que acabas de decir, o sea, esto es el único responsable acá es el ser humano. A veces justamente no, hasta el poder, ¿no? Poder político, poder económico, quizás por no asumir esa culpa le echamos la culpa a otro, ¿no? Hablamos de cambio climático, más allá de generado por el hombre, hablamos de cambio climático cuando a veces mirás gráficas y el cambio climático siempre existió, más menos, con altibajos. Hablamos siempre, no sé, uy, las especies exóticas son el problema. ¿Y quién está detrás de las especies exóticas? ¿No? No fue el ser humano el que las trajo, las introdujo, o mismo ahora, te pongo un ejemplo, hay un caso, el bisón, gran invasor en otros países, está a punto, está avisando hace 10 años que se va a convertir en especie exótica invasora en Uruguay, el bisón, que hay un único criadero en Uruguay que lo exporta para los jeques árabes, porque hoy en día nadie usa prácticamente piel, y bueno, y eso ante los ojos del gobierno uruguayo se va a volver en invasor porque no se hace nada y después se le echa la culpa al bisón, seguramente, como le echamos al jabalí, al axis, y no. Entonces hay no me sale la palabra, como una proyección, ¿no? De ver afuera lo que es nuestro. Y hablo del poder, pero también está en cada uno de los ciudadanos, donde quizás tomamos una buena acción o criticamos la mala acción de otro, pero no miramos toda nuestra vida donde haremos una buena acción en lo ambiental, pero hacemos 9 malas. Y si nos detenemos y nos ponemos a pensar fríamente, están las 9 y las vamos a encontrar. Creo que está muy complicado, no solo en Uruguay, sino a nivel global. Y bueno, en Uruguay lo que tenemos que hacer es, quizás está en parte del Estado más fiscalización, más sanciones, y de parte de la sociedad creo que nosotros, lo que venimos dándonos cuenta o despertando, no callarnos, ¿no? Y decir, bueno, si voy a un asado, tú que hablaste del asado, y voy a tratar de que no compres leña de monte, por ejemplo. No compres leña de monte. Tenemos un problema de deforestación enorme en Uruguay que no se muestra, pero existe. Basta mirar imágenes satelitales y ir 30 años para atrás o más. Entonces, bueno, ¿qué tanta diferencia hay con la leña monte? ¿O es algo cultural que viene y como cuando aquella campaña de los refrescos demostró que a veces está todo acá y no tanto en la realidad del sabor, en este caso del asado, en el otro caso de un refresco? Creo que hay mucho para hacer. Ustedes, los periodistas, son un factor fundamental poniendo este tema siempre sobre la mesa porque muchas veces el televidente también elige lo que la prensa le da, ¿no? Me das fútbol, compro fútbol. Más allá de que puedo tener una preferencia, también está ese ida y vuelta donde me nutro de lo que tú me alimentás. Y creo que hay que nutrir a la sociedad ¿no? de esto, de buenas acciones, de conciencia y sobre todo de saber que si no cambiamos esto, yo ni siquiera diría nuestros nietos, nuestros hijos no van a tener ni la vida linda que tuvimos nosotros, ni quizás lleguen a la edad que llegaron nuestros abuelos. Bueno, Perdón si fui medio duro, pero es lo no, que no, pienso. no, está bien, está bien. El tema ese medioambiental que vos decías, no sé si los nietos o tan solo nuestros hijos podrán verlo. Hace rato que venimos escuchando esto de que hay que tomar acciones reales, que sean efectivas, no para la tribuna o no insignificantes o no el día del medio ambiente, bueno, hacemos esto, plantamos un Tal arbolito y cual. el resto del año somos un desastre. Pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo seguiremos en esta tesitura sin llegar al punto de no retorno? Es decir,
que va a llegar un día que por más que digamos tenemos que cambiar, tenemos que hacer esto, que alguien venga y nos diga, estimados humanos, ya no tienen vuelta atrás. O sea, destruyeron tanto, Sí, manipularon tanto, fueron tan codiciosos, fueron tan arrogantes que han destruido el planeta, las especies, han mutado todo, destruyeron todos los ecosistemas, ya la naturaleza de las especies ya es otra, hay especies extinguidas, o sea, hicieron un desastre tan grande que ya no tiene arreglo. Me preocupa que todavía ese punto no llegó, pero hace rato que decimos que no llegó. ¿Cuándo va a llegar? sí, pero va a llegar, eso es lo peor y va a ser, no nos va a avisar. Una breve que siempre lo pongo en ejemplo, porque tú como yo lo has vivido. Hace 15 años atrás, te puedo decir 20, pero 15, salíamos del supermercado con una bolsita de nylon, ¿no? Pero ¿cuánto nylon había dentro de la bolsita? ¿Y cuánto nylon hay ahora adentro de una bolsa de material de tela? O Reciclable, sea, sí. son esas medidas que se toman de si se eliminás la bolsa exterior, pero se permiten que te envuelvan en nylon todo, hasta un pedacito de pan así envuelto en nylon, ¿no? Sí, tal cual. Son pequeños detalles de la vida cotidiana que de repente Exacto. decimos, qué ejemplo, ¿eh? Cómo hemos sacado las bolsas de nylon de los supermercados. Qué bueno, que no deja de ser un pasito positivo, pero es esto que hablábamos, ¿no? Tenemos que subir una escalera bien alta y subimos 2 escaloncitos, ¿no? Y después lo otro lo Tal seguimos cual. haciendo mal. Porque como vos decís, me voy con mi chismoso, con mi bolsa ecológica, muy estupenda, muy fashion, y adentro tengo desde la fruta, la verdura, el pan, los embutidos, Exacto. todo envuelto en nylon y en plástico, En o sea plástico. que me llevo en una bolsita ecológica una cantidad de contaminantes. Es como un contrasentido, pero bueno, así Totalmente. Pero estamos. bueno. Mauricio, muchas gracias por esta comunicación, gracias por existir, porque si no existiera Coendú, así como otras tantas, me parece que no habría una voz que se alzaría cada vez que es necesario para defender lo que son nuestras especies nativas. Así que un placer y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes siempre. Un abrazo, hasta pronto. Hacemos una pausa, 11 de la mañana con 2 minutos, ya venimos.